Sean todos bienvenidos a nuestro primer podcast y hoy tenemos una excelente invitada que vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Entonces me gustaría darla a conocer. Entonces su nombre es. Daniela Palomares, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Daniela. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Usted cómo está? Excelente. Muchísimas gracias también por preguntar. Vale, hoy vamos a hablar sobre un tema que me interesa mucho y también he visto mucho en las redes sociales, que también se ha estado hablando más en esta red social que es donde más me la paso, que es TikTok. Y entonces es sobre el tema de lo que, digamos, sobre lo que usted hace, que es, digamos, un tema muy interesante. Y pues antes de yo contarlo, me gustaría mejor que usted, pues, que nos cuente un poco sobre usted y a qué se dedica y pues todo ese temita. Claro que sí. Bueno, pues yo estoy terminando mi carrera de psicología en la Universidad Piloto de Colombia, pero más allá de eso, he adquirido conocimientos bajo el pensamiento crítico, que pues es algo que me caracteriza. Frente a los conocimientos que yo adquiero, pues el análisis que hago de estos conocimientos. Entonces, en la psicología, esta característica es muy importante, el pensamiento crítico, como obtener estos pensamientos, estos conocimientos, perdón, pero al mismo tiempo hacer análisis crítico de ellos. Parte de ellos es que existen varias, pues, ramas, como ya lo escucharemos más adelante, de la psicología, y que basándonos en estas ramas de la psicología o enfoques también se generan varios tipos de terapias o varias herramientas de confrontación o contención de ciertos traumas, o no quiero decir traumas, sino ciertas situaciones de la vida que generan marca en el ser humano. Un poco como para resumir, la psicología pues es realmente lo que el estudio de la conducta del ser humano en todo su esplendor, ¿no? Y ya, esto era como para contextualizar. Ah, claro que sí. Bueno, antes de hacer, digamos, yo tengo unas preguntas, unas pequeñas preguntas que quisiera hacerle que, digamos, me parecen interesantes, pero antes quiero hacerle una y es, digamos, que para estudiar psicología le hacen, digamos, un estudio o algo a la persona, por decir un ejemplo, yo quiero estudiar psicología, me van a decir a mí, usted es acto, no es acto, o cualquier persona puede ser psicólogo o psicóloga. Bueno, yo voy a hablar desde experiencia personal también y de contexto colombiano, porque psicología es una carrera que a lo largo de los años ha cogido fuerza. Antes no era una carrera importante, antes no era una opción, la primera opción de las personas en realidad. Muchos lo hacen, lo escogen por pasión, otros lo escogen porque lastimosamente no sabían más que estudiar, pero a lo largo de los años eso ha cambiado. Muchas personas han entrado a la carrera de psicología con conocimientos o con las pasiones que llevan dentro de sí, que yo creo que una de las más importantes y de las bases es querer ayudar al otro, tener ese sentido de ayuda hacia el otro, para poder estudiar psicología. No, en Colombia no, o en mi experiencia personal, no se debe hacer ningún examen especial para entrar a estudiar psicología, únicamente pues, no sé en la actualidad, pero pues sí conocía que normalmente en la nacional se presenta un examen, pero para ingresar a todas las carreras es por puntajes. En las otras universidades no hay ningún examen como tal de personalidad. Ya tendríamos que revisar de pronto en próximas ocasiones si en instituciones europeas o americanas, estadounidenses, hagan un estudio que puede ser posible, ya que ellas considero que están un poco más organizadas en ese aspecto y que pues básicamente pienso que Colombia va por un buen camino en el término de organizarse en el aprendizaje de la psicología. Vale, o sea que por ahora se puede decir que no hacen como un estudio para decir ustedes o no apto para No. estudiar esa Sí, carrera. sí se hace un estudio o no un estudio. Cuando, como más adelante les voy a contar, una de las ramas de la psicología es el psicoanálisis. Cuando uno termina la carrera de psicología y quiere convertirse en psicoanalista, lo más sensato, porque obviamente existe otra opción, pero lo mejor que uno puede hacer y lo que se recomienda desde las instituciones europeas, que es donde, donde nace el psicoanálisis, es
una especialización básicamente que dura 5 años. 5 años donde usted casi los 3 primeros o 2 primeros años va a estar sometido básicamente a terapia. O sea, como estudiante, usted va a ser analizado por un terapeuta ya que ha finiquitado como tal la especialización. Después de estos 2 o 3 años, si no estoy mal, ya empieza usted a aplicar los conocimientos como terapeuta. ¿Por qué se hace eso? Bajo el principio básico que el psicólogo que piense convertirse en terapeuta, independientemente, eso sí lo digo a modo personal, independientemente de los enfoques, debe ser primero una persona que ya se ha analizado, autoanalizado, que ha gestionado sus propios inconvenientes de la vida, del pasado, del presente y del futuro también, gestionado sus emociones para poderle dar gestión a las emociones y los problemas de la vida de los demás. Esto es como un principio básico del psicólogo, éticamente hablando. Ah, vale, ahora sí ya entendí un poco. Ahora sí, entonces nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces sería, la primera pregunta ahora sí sería, ¿una terapia, por ejemplo, es siempre larga o o eso tiene como, pues, como modelos o algo así? No, básicamente cada enfoque tiene un protocolo de cómo sobrellevar una terapia. Se tiene en cuenta siempre que la primera sesión es la sesión en donde uno pues genera como el primer reconocimiento, el primer encuentro. Esa primera sesión puede incluso durar 1 hora o incluso menos, porque pues es solamente reconocer y analizar por qué el paciente o por qué el consultante está en ese espacio, ¿no? ¿Qué necesita? Pero las sesiones siguientes se organizan con el consultante luego de ya escucharlo la primera vez y teniendo en cuenta pues lo que quiere arreglar o lo que quiere gestionar el consultante, las sesiones de terapia no pueden durar más de 1 hora o no es recomendable, es decir, en 1 hora o incluso menos se puede obtener bastante información y se puede generar bastante información hacia el consultante. Entonces, a modo personal y con respecto a lo que he podido aprender a lo largo de la carrera, en más de 1 hora una consulta no es recomendable que dure. Esa, digamos, o sea, ese tiempo que dicen, lo escoge, digamos que es que se le pone, o sea, por decir a usted le dicen, pues de lo que ha aprendido, le dicen a usted, bueno, Daniela, por lo general es solo 1 hora, usted no se puede pasar más, o eso, ¿quién escoge ese de que no se puede pasar o no es recomendable 1 hora? O sea, Eh, más de El, 1 hora. el tema de que no se pueda pasar no es tanto un tema de protocolo o regla general que se tenga que seguir, sino es tanto un tema de sentido común a la hora de atender a un consultante, porque el consultante al final también se va a aburrir, ¿no? De hablar por 1 hora de lo mismo, o incluso puede entrar en una crisis y obviamente nosotros como terapeutas tenemos que seguir atendiendo, tenemos que seguir haciendo otro tipo de trabajos y como terapeuta lo recomendable es que dependiendo de la gravedad del caso que tengamos enfrente, sean o 3 sesiones por semana o 2 sesiones por semana o una sesión por semana y dependiendo de la gravedad puede durar un año. Toda la terapia puede durar 6 meses, puede durar 3 meses. Eso también se tiene en cuenta basándonos en los enfoques de la psicología. Es decir, si uno va a psicoanalizar o uno es un psicoanalista, normalmente la terapia va a tomar un año o incluso mucho más, porque un psicoanálisis lo que hace es enfrentar problemas con más gravedad, como lo puede ser una esquizofrenia, como lo puede ser un trastorno de personalidad. Estos implican un poco más de trabajo y podrían ser 3 sesiones por semana por un año incluso. Cuando se dice, bueno, también dependiendo, o sea, que entre más, digamos, si en una semana se tiene que ir 3 veces, es porque se puede decir que, digamos, que es algo, es más complejo lo que se está haciendo con el paciente, ¿cierto? Exactamente. Inminentemente nosotros como terapeutas nos encontramos eh, con casos que incluso pueden
dañar la propia integridad del paciente, es decir, son personas que han intentado suicidio o que su condición emocional implica que pueden intentar suicidio, o también, como lo estaba hablando, los esquizofrénicos normalmente refieren que tienen alucinaciones, escuchan voces, entonces este tipo de cosas es mejor tenerlas más a control y eso implica que por semana se tenga que tener más bajo control al paciente. Por eso en algunos casos también los pacientes se internan, porque no es saludable y no es seguro, porque atenta contra la integridad física de los demás, de las personas que están cerca a la persona, pero también contra la misma de la persona. Entonces, por eso a veces es mejor tener, referirles que entren al psiquiatra, que estén sí en el medicados. Ese tipo de personas, por ejemplo, se puede considerar, o sea, de pronto puedo estar equivocados, pero se pueden considerar como una amenaza para el mundo o para ciertas personas. Definitivamente yo no usaría la palabra amenaza, no, no sería porque pues al final son personas que durante toda su vida y durante todo su contexto social, familiar, eh, no hubo enseñanza o no hubo, digamos, un aprendizaje de contención de emociones, de manejo de emociones. Y es que esto es básico a lo que estoy diciendo porque cuando estamos hablando de un esquizofrénico no basta con manejar emociones, eso es algo muy superficial al nivel que estamos frente a una esquizofrenia y ya pues con alucinaciones y demás, ¿no? Entonces no son amenaza, sino que simplemente no son conscientes de las acciones que están generando, porque para ellos es algo que les envían a hacer las voces en sentido figurado. Entonces, por eso es muy importante en este punto decir que el psicólogo tiene un trabajo social a la hora de enfrentarse a estos problemas, porque para evitar muchos más inconvenientes en el futuro, la idea es identificar estas situaciones con tiempo y darles manejo con tiempo. Ah, vale, ahora ya entendí. Ustedes sí está en una parte equivocado. Entonces, por ejemplo, esta siguiente pregunta que tiene, pues, que es como una continuación de esta. Por ejemplo, cuando uno va a una terapia, ¿de qué se habla? O sea, ¿de qué se habla en una terapia? No hay un tema específico de lo que se puede hablar. Si tú me preguntas de qué se habla, yo creo que a grandes rasgos se hablaría de la vida de la persona y pues obviamente más allá. Entonces, como te contaba, depende del enfoque. Normalmente existen enfoques que se encargan de los inconvenientes del presente, es decir, cuando está una pareja teniendo problemas, el duelo por muerte o el duelo por separación. Hay enfoques que se encargan mucho mejor de eso, es decir, las herramientas de intervención son más efectivas para este tipo de inconvenientes o para este tipo de terapias que otros. Por ejemplo, el psicoanálisis se encarga ya de enfoques tratando el pasado de la persona, es decir, yo refiero que en estos momentos, si yo como paciente, por ejemplo, estoy teniendo algunos problemas para eh, involucrarme socialmente con alguien, involucrarme sentimentalmente con alguien, pero yo mismo como paciente refiero, sí, bueno, esto lo digo porque hay pacientes que son muy conscientes del problema que conllevan o del problema que están cargando, pero hay pacientes que no son tan conscientes. Entonces, a manera de que si el paciente es totalmente consciente o parcialmente consciente de lo que sucede en su vida y por qué sucede, es mucho más fácil para el psicólogo o para el terapeuta intervenir la situación o el caso. Pero cuando tenemos un paciente que hay muchas veces que los pacientes llegan referidos por familiares o por otras personas, no por ellos mismos, ahí es donde encontramos que no están totalmente conscientes, no tienen la claridad de por qué están ahí, pero los demás en su entorno han identificado que está afectando la vivencia, la convivencia con los demás a nivel pues personal o incluso también en términos de que está amenazando con su propia vida. Entonces, pero esta persona no tiene conciencia. Entonces, mejor dicho, en la psicología o como terapeuta vamos a tener muchísimos casos. Los casos que pueden ser leves en términos de duelo por muerte o ansiedad o depresión, estos casos se pueden tratar desde un enfoque
puede ser humanístico, sistémico, cognitivo-conductual. Son enfoques que se encargan de trabajar el presente y trabajar estrategias de aprendizaje de contención, de reacción de las personas y transformación de conducta, que eso es importante. En el psicoanálisis se hace transformación de conducta, sí, pero trabajando desde el pasado, estudiando por qué, es decir, la base de por qué está sucediendo esto en el presente de la persona. Normalmente se trabaja desde la estructura familiar y cómo esta estructura familiar afecta, perdón, el presente del paciente, del consultante. Vale, o sea que, usted dijo en una parte que hay personas que, digamos, no van directamente por, digamos, por ellos mismos, sino porque otra persona se lo recomendó. Sí. Eso puede ser, digamos, ¿estos tipos de personas son, digamos, pueden seguir yendo o son de ese tipo de personas que, por ejemplo, digamos, dicen ellos, no veo esto como para mí o son de ese tipo de personas porque, digamos, que no les gusta o algo y se van o eso no tiene así como nada que ver? Sí, en parte, hace un rato yo decía que la psicología no había tenido como su espacio en años anteriores y que a lo largo del tiempo ha venido como ganándose este espacio, ¿no? Precisamente por eso, en Colombia, y estamos hablando netamente del contexto colombiano y a nivel personal también, en Colombia la psicología es vista para la persona que está loca, como la palabra entre comillas, es decir, el que va al psicólogo o el que va al terapeuta está loco y pobrecito y a muchas personas pues le genera un poco de vergüenza ir, que también lo hablaremos de pronto más adelante. Entonces, por eso en Colombia existen y hemos llegado a un límite de situación mental, de situación de salud mental, porque muchas personas no aceptan que es importante recibir terapia para un sinfín de situaciones en la vida. Por ejemplo, en muchos países europeos, en muchos países estadounidenses, la terapia es algo fundamental desde pequeño hasta adulto, es decir, cualquier situación que refiera a la persona de su vida general, que no puede generar situaciones sociales que le generan ansiedad, que le generan depresión, de una vez es importante que vayan a terapia. Pero acá en Colombia esto está todavía muy mal visto o pues sí, muy mal visto. Entonces, la persona que va por referida por un familiar es porque ya, pues ya se ve que el caso está, como digo yo, atentando contra la integridad de la persona y de los demás en general. O sea que sí, yo he escuchado, por ejemplo, también que dicen, por ejemplo, yo he escuchado también amigos y cosas que dicen, no, vayan a un psicólogo que se lo recomiendo y dice la otra persona, no, pues que usted piensa que yo estoy loco y eso. O sea que los que van al psicólogo por lo general no es porque la persona esté loca o algo así, sino pues como se dice, sino que es, o sea, nada que ver con con esa palabra, ¿cierto? Sí, yo quiero decir algo y como lo he venido diciendo es a modo personal. Uno cuando va a asistir al psicólogo, nunca en el 100% de los casos es porque está loco. Yo evito usar la palabra loco, sino simplemente es porque no tiene como paciente o como persona que va al terapeuta, no tiene las herramientas ni las estrategias necesarias para darle frente a alguna situación de su vida. Las situaciones pueden venir desde mm, la muerte de un familiar cercano, desde la separación con su pareja, sea novio o esposo, o desde los trastornos de personalidad, la aparición de trastornos esquizoides, psicóticos, o sea, va desde lo menos a lo más. Y en ninguno de los casos yo considero yo lo considero locura, que se le pueda llamar locura. Puede que algunos colegas refuten un poco esto de mí, pero como lo digo, pues, es una opinión personal.
No considero que el psicólogo en estos momentos deba llamar locura todo lo que está ocurriendo en el mundo. De pronto sí un poco de colectividad en términos de mal manejo de emociones, mal manejo de estrategias para continuar con la vida, pero no locura. Vale, entonces pues no se debe considerar, o sea, no se le debe decir a una persona, o sea, que no, que estoy loco, o sea, que eso es algo como erróneo cuando van al psicólogo. Otra pregunta también pues que he escuchado también es que también, por ejemplo, dicen, o en lo personal, esto también, digamos, ya más para mí, cuando yo estaba pequeño, digamos, anteriormente, cuando yo vivía en otra ciudad, en el colegio en el primer colegio que yo había visto tenían un psicólogo. Siempre tenía curiosidad de ir y contar ciertas cosas. Pero digamos que yo no lo hacía porque yo pues me imaginaba que esa persona, digamos, allá era una psicóloga, pues que la psicóloga lo que yo le fuera a contar, sea, digamos, travesuras de pelados o algo, se lo contara de pronto al rector o al coordinador o incluso a mi papá. Entonces, de ahí se me ha venido como esa pregunta. Lo que yo hablé, digamos, con un psicólogo, el psicólogo puede, digamos, él puede compartir esa información o eso se difunde o lo que yo hablé con el psicólogo es como el dicho, lo que pasa lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Así sería también, digamos, en esto con un psicólogo. Sí, definitivamente sí. En el psicólogo como ética profesional tiene que nosotros, ustedes como pacientes, como consultantes, firman un consentimiento informado, es decir, esto se hace en la primera sesión de la terapia, en donde se indica que nada de lo que se diga en ese espacio de terapia se va a divulgar a menos que sean em, situaciones o sean palabras que definitivamente están amenazando contra la integridad de una persona. Es decir, como terapeutas debemos atender incluso al violador de una niña o incluso a una persona psicópata que ha asesinado o que tiene ínfulas de que va a asesinar, por decirlo así. Entonces, en esos casos, el psicólogo tiene la responsabilidad ética y moral de seguir el protocolo, avisar a las autoridades, avisar a la familia y precisamente hay una parte de la psicología que se llama la psicología forense y es la que hace parte de los procesos de identificación de estados mentales de personas que están pues, siendo llevadas a juicio por alguna situación de homicidio, asesinato, violación o agresión sexual, agresión intrafamiliar, todo esto. Entonces el psicólogo hace el trabajo de analizar si en realidad tiene un estado mental alterado o finalmente lo hizo bajo sus cinco sentidos y es totalmente culpable. O sea que el psicólogo no puede decir absolutamente nada de lo que se hable a menos de que sea, incluso lo que le iba a preguntar a continuación ya me lo respondió. Ustedes solo pueden, digamos, contarle a alguien, digamos, en el caso de que una persona vaya y le diga a ustedes, tengo ganas de, pues, de hacerle daño a alguien o asesinar a alguien, solamente ustedes ahí pueden como contarle a las autoridades, pero antes de, o sea, después de que no sea nada como algo tan grave como eso, no pasa nada, o sea, no pueden contar absolutamente nada. ¿Es así? El psicólogo debe tener, digamos, la capacidad de identificar cuáles son, porque normalmente, o en algunos casos, no nos van a decir directamente así, no nos van a decir las palabras literales, quiero hacer esto, me quiero hacer daño, no. En el transcurso de la terapia, como psicólogo, como terapeuta, se debe identificar cuáles son esas señales que implican que la persona quiere hacerse daño o quiere hacerle daño a alguna persona y en algún momento lo ha intentado. Entonces, obviamente hay momentos en donde la terapia va fluyendo muy bien, que incluso la persona dice este tipo de cosas, las expresa a viva voz. Pero en otros momentos, sí, yo creo que podrían ser la mayoría de casos, no se expresa a viva voz porque, hablando otra vez del contexto colombiano, al psicólogo todavía no se le tiene la neta confianza sobre estos procesos. Ah, vale, ya ahora sí me quedó bien claro. Otra pregunta, por ejemplo, es,
por ejemplo, hay personas, o en mi caso también, como lo dije hace un rato, es normal sentir vergüenza cuando uno va a un psicólogo, porque pues uno va, o sea, ¿es normal o eso no debería pasar? Sí, como te decía yo hace un momento y en esto quiero volver a enfatizar, porque es un contexto colombiano, o sea, y no solamente colombiano, latinoamericano, pongámoslo a grandes rasgos. La psicología poco a poco ha venido ganándose un espacio y mucho más ahora desde que empezó la pandemia, porque los problemas y la salud mental en Colombia se ha venido afectando pues por todo el contexto social que viene alrededor de Latinoamérica, ¿no? Un poco de zozobra, de desilusión, de miedo, de desesperanza existe entre los latinoamericanos por la falta de vida digna que existe en esta parte del globo. Entonces, la pandemia pues ha generado como esa revolución de la salud mental, en donde el psicólogo está empezando a verse mucho más importante en todos los contextos, contexto educativo, contexto familiar, contexto laboral, salud mental en general. Entonces, ahora creo que hay menos personas que sienten vergüenza al ir al psicólogo, eh, pero aún las hay. Entonces, esto es como un modo de también llamar la atención a las personas que aún creen que ir al psicólogo es algo malo, indicarles que esto finalmente es un proceso que se debe seguir, que es importante para que las personas tengan las estrategias necesarias para poder sobrellevar lo que conlleva llevar una vida acá en Latinoamérica y en Colombia. Como decía anteriormente, en Europa, en Estados Unidos, la psicología, en realidad Estados Unidos es un ejemplo curioso, porque en Estados Unidos nosotros hemos visto que hay muchas personas con un estado mental alterado que han generado incluso daño a la vida de los demás, ¿no? Eso quiere decir o que el trabajo del psicólogo, del psicólogo como terapeuta en Estados Unidos no está siendo suficiente, no se están manejando las herramientas que deberían manejarse, no se está teniendo sobre todo en cuenta el contexto social en el que se vive en Estados Unidos, que es un contexto que constantemente le están botando información sobre cosas de la vida que sí deberían o no deberían, o superficiales, que incluso por eso dañan la vida de los demás, tratar de vivir una vida que no es de ellos, normalmente pasa en Estados Unidos, pero vamos a hablar de Europa. En la psicología o el proceso de ingresar como a un terapeuta es importante es como si fuera una clase más, para generarle herramientas a la persona desde su infancia, para poder sobrellevar la vida. En Colombia aún falta mucho trabajo en eso. ¿Existe la posibilidad de que, pues, no sé, de que en Colombia también pongan eso así como en otros países o todavía usted lo ve como algo muy lejano? Aunque yo no quería hablar de temas políticos, esto tiene un toque de tema político en tinte, y es que todas las decisiones, o digamos, todo lo que nosotros vemos reflejado en la sociedad implica una decisión desde las autoridades mayores, por decirlo así. Entonces, existen políticas de salud pública que tampoco son muy buenas en Colombia, y también existen algunas políticas de salud mental que poco a poco se han ido desarrollando, pero que aún no son buenas y que no le están dando para nada frente a la situación de salud mental que se está viviendo en el país. Entonces, sí, en Colombia se podría y se deberían generar estas derechos y deberes de salud mental, pero implica que se tenga que generar una renovación general en términos gubernamentales y de Estado. O sea que se debe, o sea, se podría decir que es importante de que lo pongan, o sea, que fuera así como en otras partes también, como para tener un poco Sí, de con otras o sea, personas. sí es importante, pero también es importante hacer un cambio de chip en las personas. Es decir, no estoy diciendo que sea
totalmente carga o responsabilidad del Estado, sino que es una balanza, vamos a poner una balanza. Es carga y responsabilidad del Estado porque ellos son los que generan la facilidad de asistir a estos servicios en salud pública y en salud mental, hablando de la salud, pero también teniendo la hipotética situación en que por fin tenemos una estructura de salud pública en donde se relacione o se implique la salud mental en todo su esplendor, las personas también deberían ser conscientes de que ya esto es un servicio hacia la ciudadanía gratuito, podría ser, sería lo ideal. Entonces, pues asistamos a este servicio, pero no nos sintamos avergonzados por eso. Entonces, por eso digo que es importante que a las personas también se les cambie el chip, porque si existe la posibilidad de que en algún momento las políticas en salud cambien, tendrían que cambiar también la forma de percibir la realidad de las personas. Sería muy importante eso. Ah, vale, ahora sí lo entendí perfectamente. Por ejemplo, otra pregunta es, ¿todos tienen la posibilidad de asistir a terapia o a una terapia? ¿O solamente son Lastimosamente, personas con dinero, por decirlo de esta manera, o si no, sí. pues si estoy equivocado? Lastimosamente no. Como digo otra vez, contexto colombiano, asistir a terapia es muy costoso. Y bien, obviamente lo digo a modo de unirme pues con mis colegas, la salud, mejor dicho, los servicios como la salud, los servicios como servir a la ciudadanía, como los bomberos, los funcionarios de derecho civil, los policías, incluso estos servicios deberían ser totalmente pagos a modo personal por el Estado o por los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. Es decir, los impuestos deberían irse netamente para estos servicios para que nosotros no tengamos que pagar de forma privada estos servicios. Por ejemplo, una consulta, dependiendo también desde el enfoque, no, pues hay consultas que pueden estar desde los 60.000, 70.000, 80.000, pero esto es en situaciones bastante específicas, por enfoque, por el psicólogo también, de pronto es un psicólogo que está adscrito al Estado y entonces tiene unas facilidades, o también existen consultas de eh, 700.000, 800.000, 100.000, 500.000, es decir, el precio varía también por profesional, por enfoque y por situación, es decir, por caso. Muchas personas que en serio necesitan de un proceso terapéutico en Colombia no están disponibles en cuestión de dinero para poder adquirir este servicio. Entonces, ahí es donde se debería llegar al análisis de cómo vamos a darle frente a la situación de salud mental en Colombia, es generando que esta estructura de salud mental pues se renueve y mejore. Como dije anteriormente, debería ser un servicio que con nuestros propios impuestos se pague. O sea, es decir, al profesional que cuida de la ciudadanía, como el bombero, el policía, el psicólogo, el médico, se le debería pagar dignamente y bien, pero no de forma privada, sino de forma estatal. O sea que si una persona de bajos recursos, estrato uno, digamos de esos sectores, quisieran ir, deben pagar sí o sí cierta, digamos, deben pagar obviamente el precio que diga el psicólogo, pero eso sería un pago único o eso sería un pago recurrente o dependiendo las sesiones como le diga el psicólogo. Sí, dependiendo de las sesiones, se paga por sesión, es decir, si son 3 sesiones por semana, obviamente usted no va a estar pagando diario la sesión porque no le va a funcionar mucho en el bolsillo, entonces lo que va a hacer es negociar un pago mensual con el psicólogo, o si en realidad no son tantas sesiones, son de pronto 2, 3 meses, pues se puede pagar diario. Diario quiere decir pues las veces que vaya a terapia, no todos los días. Si una persona quisiera ir, un ejemplo, que quisiera ir todos los días o día de por medio, ¿eso lo puede hacer o es lo que el psicólogo diga, no, una por semana o dos por semana? O sea, ¿el tiempo lo puede escoger también el paciente o solamente el psicólogo?
Yo creería que no es tanto como como si el psicólogo se viera como una figura de autoridad, porque no es así, sino que no sé si de pronto algunos colegas lo realicen de esta manera, pero para mí sería lo ideal, es organizar el horario del agendamiento de las terapias, teniendo en cuenta también las opiniones del paciente. Y esto de pronto puede llevar a que el consultante le diga, no, yo quiero que sea todos los días, pero no puede ser así precisamente por lo que digo. Uno como psicólogo y como terapeuta hace el análisis de qué es lo mejor para el consultante, es decir, si es mejor verlo diariamente, si es mejor internarlo, si es mejor verlo una vez por semana o si es mejor dos, tres veces por semana, e incluso en ese momento considerar lo que dice la persona. Si el paciente está diciendo, pero es que la verdad yo creería que podría venir tres veces por semana o incluso una vez por semana, que sea un año de terapia o que sean dos, tres meses, uno ahí hace como una especie de conciliación. Eso no es una regla general. No digo que eso en realidad ocurra en todos los contextos terapéuticos, pero a mí me parecería lo ideal a la hora de entrar en un contexto terapéutico. Otra pregunta también que se me acabó de ocurrir, ya que estamos hablando de esta parte. Por ejemplo, un ejemplo, que a mí me digan, venga 3 veces por semana. Fui, digamos, la primera semana, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si yo a la segunda no quiero regresar más? Me multan o sea, me multan por obviamente por incumplir o simplemente, no vuelves, se saca pues, de una base, pienso yo, y ya, no pasa nada. Bueno, para esa pregunta hay varias respuestas. Uno, si usted ya pagó un mes, es su bolsillo el que se ve afectado, primero que todo. Si usted está pagando por sesión, no hay ningún problema. Usted está pagando un servicio, si usted no quiere volver a asistir al servicio, no hay ningún problema. Obviamente nosotros estamos en un país donde se respeta la libertad de expresión, entonces no hay ningún problema. El problema está, y esto es más un discurso de fondo y no de forma, está en si usted quiere de verdad arreglar las situaciones en su vida, si usted quiere de verdad mejorar como persona, como ciudadano y como humano, lo mejor sería darle frente a esos mecanismos de defensa. ¿Qué quiero decir con mecanismos de defensa? Que la persona cuando se ve digamos, en este espacio empieza a darse cuenta que normalmente las personas van a estos espacios con culpas, pero no con culpas de sí mismos, o en algunos casos sí, en otros no, sino echando culpas a los demás. Es que esta persona me dijo esto, es que esta persona me dijo lo otro, y es que yo no soy así, y es que yo no. Y regularmente, cuando uno empieza a hacer el proceso de intervención de terapia, se da cuenta el paciente, el consultante, que no es todo la culpa de los demás y que no estamos hablando de culpa, estamos hablando de que yo como persona debo aprender a tener estrategias, debo de aprender a gestionar la forma en cómo yo reacciono a las situaciones de la vida real. Pero incluso en estas sesiones de terapia se empiezan a expresar errores propios del consultante, algo que el consultante no quiere. Por eso el consultante normalmente utiliza el mecanismo de defensa fácil y decir, yo ya no quiero asistir a terapia porque este psicólogo no me está ayudando. El psicólogo, lo que el consultante espera es que el psicólogo le diga, mire, sí, la otra persona tiene toda la razón y vamos a ver cómo hacemos para que la otra persona no, porque yo como psicólogo y como terapeuta, yo no le estoy haciendo la terapia a la otra persona, le estoy haciendo la terapia a esta persona y tengo que hacer que esta persona cambie o transforme su conducta, transforme su forma de reaccionar a las situaciones de la vida, que no es fácil. Yo no estoy queriendo juzgar y no estoy juzgando ni echando la culpa a los consultantes, sino que no se debe hablar de culpas en este caso, se debe hablar de que yo como persona estoy trabajando en mí misma para que las actitudes de los demás no me afecten al punto de que yo me estoy dañando mentalmente. Entonces, eh, sí, puedes dejar de ir a consulta, pero existe la advertencia a mi persona, de forma personal,
que es importante luchar contra este mecanismo de defensa y decir, yo lo estoy haciendo por mi salud mental, no lo estoy haciendo por los otros, ni siquiera lo estoy haciendo porque es que quiero mejorar mi relación con mi pareja, ni quiero mejorar mi relación con mis familiares, no únicamente es esa la razón, principalmente la razón es porque yo quiero trabajar conmigo misma. Y si yo me encuentro en otra situación, voy a poner un ejemplo bien conciso. Si yo termino con mi pareja y yo estoy todo el tiempo echándole la culpa a mi pareja, y termino la terapia, lo que estoy haciendo es cambiar yo misma para poder encontrar una mejor pareja y para poder darle frente a las situaciones similares que yo vivía con mi anterior pareja, pero de forma diferente y superarla. Esto obviamente tiene una discusión sobre aquellas parejas que pues que son violentas y demás, que no quiero decir que las estén, que tengan que aguantar esta violencia intrafamiliar, sino que uno tiene que aprender a identificar en los momentos en donde debe retirarse o en donde puede continuar luchando por una relación que sí se puede mejorar. Qué pena si me alargué un poco. No, no, excelente, no, está interesante. Por ejemplo, bueno, sea que no hay ningún problema, digamos, que el paciente vaya. Digamos que yo pensaba que yo decía, listo, como no volvió, lo van a castigar, así que un mes o tanto tiempo no va a poder, digamos, ser atendido por otro psicólogo o pues algo, digamos, por faltar a las sesiones que él había dicho o lo que le habían puesto, ¿no? Pues, o digamos, bueno, esa parte no sé cómo sea, si desde el primer día le dicen, ¿sabe que sigue viniendo tanto tiempo o eso a medida del tiempo? Entonces, Sí, pero yo sí me... desde el primer día sí se define la frecuencia de asistencia a estas sesiones y pues también se identifica si el caso es importante, es importante que lo lleve yo como, por ejemplo, psicólogo humanista o me parece mejor trasladar el caso a otro colega que maneja un enfoque más conductual, cognitivo-conductual, perdón. Entonces, ahí como en esta sesión, esta primera sesión es muy importante, porque uno primero que todo, pues sabe el caso que va a tratar, pero también sabe si el caso es mejor tratarlo con el enfoque que yo manejo o es mejor referirlo a otro profesional con otro enfoque. Esto es importante. Y a lo largo del caso también uno se va dando cuenta si el paciente se siente bien con el enfoque o el paciente incluso puede expresar que no le ha gustado la forma en que lleva la terapia y uno como profesional puede referir terapia a otro profesional. Ah, vale, ahora sí ya entendí a la perfección. Y pasándonos a la última pregunta, ya para finalizar este magnífico podcast, de verdad que está muy interesante, va para ser parte 2 y 3. Por ejemplo, ¿cuántas tendencias hay en la psicología? Hmm. Bueno, es una pregunta que se puede también, realmente reconocemos y reconozco yo incluso haciendo este análisis, autoanálisis, que la psicología puede ser tanto como correcta, es decir, como ciencia exacta, tanto como ambigua. Es decir, nosotros tenemos en psicología lo que es la psicología humanista, psicología sistémica, psicoanalista, eh, y cognitivo-conductual. Creería que estas pueden ser las cuatro ramas más importantes, pero dentro de estas cuatro ramas incluso también existen ramificaciones, es decir, de psicoanálisis existen ciertos tipos de psicoanálisis, existe el psicoanálisis ortodoxo, existe el psicoanálisis basados en autores, hay mucha diferencia en los enfoques. También existe una rama que se llama la psicología transpersonal, que es una rama de la psicología que aún no está totalmente aceptada por la sociedad en general y la sociedad de psicólogos. Esta psicología transpersonal tiene, tiene aspectos es que no lo quiero decir como tal del budismo, como del espiritualismo en general, sino aspectos de casi todos los enfoques. Es decir, la psicología transpersonal maneja sistemas como lo maneja un enfoque sistémico,
maneja contextos humanos y sociales, como lo puede manejar incluso la psicología social, enfoque de la psicología o rama de la psicología que a mí me gusta muchísimo, la psicología social, también es muy completa. Y la transpersonal, volviendo al discurso de la transpersonal, también tiene un poco de psicoanálisis, un poco incluso podríamos hablar de cognitivo-conductual. ¿Por qué? Y esto sí es un pensamiento propio. La psicología, más allá de estratificarse por ramas y enfoques, es una capacidad o en esta carrera se adquiere, el profesional adquiere la capacidad de identificar que un caso o una situación de salud mental no solamente implica un contexto cognitivo o un contexto del pasado o un contexto social, implica todos estos. Es decir, yo explicaba anteriormente en otra conversación que nosotros incluso biológicamente podemos estar eh, eh, teniendo algunos problemas de esquizofrenia o biológicamente hablando, es decir, a nivel cerebral, lo hemos heredado o simplemente lo tenemos siempre ahí, pero hay situaciones en el contexto social que la detonan o no la detonan. Es decir, por la mayoría de veces, por eso es que los militares vuelven de sus servicios con algunos problemas de su salud mental. ¿Por qué? Porque existe en el cerebro alguna situación, existe en el cerebro este chip, pero si no se enciende el chip tal como una luz, por decirlo así, pues no va a pasar nada, ¿sí? Pero si el contexto social lo detona y un contexto social en los espacios militares es violencia, es sangre, es armas, esto puede implicar que se detone un problema a nivel de salud mental, desde una depresión, desde una ansiedad, desde un alcoholismo, desde drogadicción, hasta finalmente un estado psicótico, esquizofrénico o incluso de trastorno de personalidad. Es decir, nosotros como psicólogos no solamente debemos analizar al humano en su mínima expresión como humano, sino en los contextos en donde se relaciona el humano, por qué algunos contextos son más detonantes que otros. Esto es como psicólogos lo que debemos analizar. Entonces, para mí existen ramas, pero no es estrictamente necesario mirar una situación de la vida real desde una sola rama, sino desde un enfoque transdisciplinar e interdisciplinar. Perfecto. Bueno, la última pregunta fue excelente. Aquí yo creo que explicó muchísimas cosas que los oyentes le van a interesar. Por eso me gustaba que usted como que hablara sin ningún problema. Aquí no hay ningún límite porque aquí básicamente el protagonista pues es usted, ¿vale? Que usted queda, porque aquí muchas personas van a escuchar, van a conocer y van a entender más, así como yo, sobre el tema de la psicología. Créame que pues este podcast me ha encantado. Espero tener la oportunidad de volver para una segunda parte, pero vamos a finalizarlo pues, digamos, el podcast ya está largo, pues para no quitarle su tiempo, que es lo más importante. Así que quiero de verdad darle las gracias por participar y por haber venido a este podcast. Y digamos que quisiera usted, ¿tiene alguna red social o algo que quiera decir o usted no maneja ninguna o eso es algo privado para usted? Bueno, yo en estos momentos sigo manejando mis redes sociales personales. O sea que por ahora Tengo, no se puede. sí, no, miren, yo no tengo ningún problema. A mí me parece que nosotros como seres humanos y como profesionales en la psicología, si bien tenemos que separar nuestra vida privada de nuestra vida personal, es decir, nuestra vida profesional, eh, es importante como generar no ser tan estrictos, es decir, si yo puedo colaborar, o sea, acá lo dejo claro, yo soy aún estudiante de psicología, estoy terminando mi carrera de psicología, pero me gustan estos espacios de compartir conocimiento porque siento que tengo un conocimiento que puedo compartir con los demás, pero además generar advertencia en los demás que un conocimiento no se recibe solamente por recibir, sino con pensamiento crítico. Es decir, si una persona tiene alguna pregunta que realizarme en sus redes, en mis redes,
con mucho gusto yo la recibiré y trataré de responder preguntas. Yo no puedo generar terapia aún, pero conozco varias personas, colegas que pueden generar terapia y que si hay personas que están escuchando este podcast que lo creen que lo necesitan o un familiar lo necesita, no duden en escribirme a mi red social y voy a hacer lo que esté en mis manos para poder colaborar con el problema pues que está sobrellevando. Entonces no sé si pues puedo decir mi red social aquí o queda escrito en alguna parte. Sí, pues usted las dice para las partes, por ejemplo, este podcast va a estar publicado en Spotify, en Deezer y en otras plataformas, pero en YouTube también va a estar, así que en YouTube puedo poner su enlace para que vayan directo. Pero las Vale. personas que están escuchando, pues pueden escribirlo tal cual como usted lo diga. Claro que sí. Bueno, Gracias. yo tengo el Instagram. Mi red social en Instagram es la siguiente: Paloma Dani Arboleda. Sí me gustaría claramente crear una red social aparte, entonces voy a estar en esta red social informando en el momento que cree otro Instagram mucho más a nivel profesional. Vale, o sea, por ahora solo este Instagram, Facebook ni nada de Exacto. eso todavía no. No, no, yo manejo mejor Que todo Instagram. Instagram. Perfecto, Exacto, listo. sí. Entonces, Entonces, igual, quien quiera seguirme en la red de Instagram, más adelante voy a estar compartiendo la profesional para que me sigan más por ese lado, pues que vamos a estar como compartiendo estos podcasts y más información. claro que sí, entonces de verdad le agradezco muchísimos, gracias por su tiempo. Habíamos quedado que 15 minutos, pero pues el tema de verdad fue tan interesante y me salieron más dudas que se alargó prácticamente a una hora. Claro Muchísimas que sí, gracias no, no, nuevamente. a mí la verdad me gusta muchísimo el espacio, también los agradezco muchísimo a ustedes y dejarles como el mensaje que pues la idea de recibir este conocimiento siempre es con pensamiento crítico, muy importante. No olviden dar un buen like, compartir y suscribirse a todas nuestras redes sociales para que sigan pendientes de los nuevos podcasts. De verdad, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.